Entonces nos quedamos que el diferencial de área de una superficie plana es igual al diferencial de arco de las curvas U por el diferencial de arco de las curvas B, o lo que es lo mismo HU, HB por DU por DB. Porque acuérdense que HU por DU era DSU y HB por DB era DSB. ¿De acuerdo? Y esto es igual al valor absoluto del jacobiano de XY con respecto a V por el diferencial de U, diferencial de B. Recuerden que esto al final de la página 72 dice la diferencial de área en un plano formado por las curvas planas U y B está dado por esta expresión. Bueno, pero esta expresión es muy específica, por así decirlo, muy particular, porque solamente es para un plano. Es cuando yo quiero hacer una transformación del plano XY a un plano UV, solamente, ¿sí? Entonces, en general, un diferencial de superficie o diferencial de área, pues no es el área no es plana, la superficie no es plana. Entonces, se acostumbra a poner diferencial de área de A mayúscula cuando es un área plana, y a veces en algunos libros ponen S mayúscula cuando es diferencial de superficie que no es plana. Aquí estas S no son de superficie, son de longitud de arco. Entonces nosotros, cuando sea una superficie que no sea plana, le vamos a poner sigma, la letra S griega, ¿no? Sigma. Bueno, entonces diferencial de área plana va a estar dado por esta expresión, pero aquí sí hay que explicar cómo se llega a esta expresión, porque dentro de esa demostración hay muchos conceptos que nos van a servir, uno para recordar y otro en un futuro, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ahorita sí nos vamos a la página 2 de las notas en hojas cuadriculadas que tienen ahí en el archivo que se llama coordenadas curvilíneas.pdf. Y entonces vamos a partir de una figura como la que ya habíamos visto en las notas al principio del capítulo, cuando veíamos ecuación vectorial de una superficie. Por ahí en esas hojas está en la 65, por ahí más o menos, un poquito más adelante, está una figura como esta, ¿verdad? Y entonces aquí este enjambre, como que se ve aquí, esboza una superficie. Estas son las curvas B igual a constante y estas son la familia de curvas U igual a constante. Por lo tanto, estas curvas que están aquí de arriba a abajo son las que dependen de U, y las que van de izquierda a derecha son las que dependen de B. Entonces, si hacemos un dibujito de un cuadrito de estos, entonces lo puedo tener aquí. Entonces observen, un cuadrito de estos, aquí serían las curvas U constante y las curvas B constante. Por lo tanto, estas curvas de aquí solamente dependerían de U. Entonces, un vector tangente a estas curvas sería la parcial de R con respecto a U. La parcial de R con respecto a B, pues sería derivar estas curvas, las de U constante, ¿no? La parcial de R con respecto... Bueno, más bien, sería derivar el vector R general, pero cuando yo lo derivo con respecto a B, lo que estoy haciendo es sacar un vector tangente a estas curvas, a las de U constante, ¿no? Bueno, entonces, si vamos a agarrar un pedacito de estos rombos que están aquí, va a ser nuestro diferencial de superficie. Puede ser plana o puede ser no plana. En este caso vamos a poner, en general, un pedacito chiquito, un pedacito diferencial de superficie que no sea plano. Entonces, bueno, para empezar a hacer eso, vamos a ver un rombito de estos, ¿no? Como un paralelogramo como es este. Entonces observen otra vez, aquí tenemos las curvas B constante y las curvas U constante. Entonces, este pedacito de aquí, este vector que va de aquí para acá, le voy a llamar delta RU, porque son las curvas que dependen de U. Y delta RB le voy a llamar el vectorcito que va de aquí para acá. ¿Por qué? Bueno, vamos a hacer una lupa vamos a poner una lupa en este pedacito y lo vamos a ver aquí. Observen, ¿sí? Si yo tengo una curva, ¿no? Esta es la curva, o sea, esta de aquí arriba, ya puede ser esta de acá abajo o puede ser esta de aquí arriba, ¿no? Hacemos una lupa en esta sección. Entonces observen que esta curva que está aquí, pues es para B constante. Aquí la pinté como una recta, ¿verdad? Porque estamos haciendo un acercamiento, ¿no? Muy amplio. Entonces, aquí lo que está pasando es que estas curvas nada más dependen de U. Entonces,
el vector de posición de este punto yo le puedo llamar R de U. Y el vector de posición de este otro punto le puedo llamar RU más delta RU, así le voy a llamar. Si estos puntos están muy cerca entre sí, bueno, pues entonces este incremento va a ser muy pequeño. ¿Por qué? Pues porque por la regla de la suma, la regla del paralelogramo para la suma de vectores, pues obviamente este vector más este vector me va a dar este. Entonces quiere decir que efectivamente, si este es RU y este es RU más delta RU, quiere decir que este va a ser delta RU. Si los puntos están muy cercanos entre sí, pues delta R es muy pequeño, ¿no? Que es lo que se trata, que delta R tienda a 0, que sea muy pequeño. Entonces, por eso es que aquí esta le llamamos delta RU, y de la misma manera, si ustedes ponen aquí una curva U igual a constante, pues van a encontrar que esto va a ser delta RV, ¿verdad? O sea, sería cambiarle aquí U constante, este sería delta RB, aquí sería RB, ¿no? Y aquí sería RB más delta RB, o sea, sería ahora para esta curva de acá, ¿no? La de U igual a constante. Entonces, dado esto, pues entonces delta, este vector de aquí es delta RU y este es delta RB, ¿de acuerdo? Acuérdense que esto de diferenciales lo vimos al principio del capítulo 2, ¿sí? Bueno, entonces si delta RU tiende a 0, entonces delta RU es se puede aproximar con su diferencial, ¿no? Acuérdense que cuando el incremento es muy pequeño, el incremento se puede aproximar con el diferencial. Y el diferencial de una curva que depende de U, pues es la parcial de R con respecto a U por DU, ¿de acuerdo? Y de la misma manera, delta RB se puede aproximar por su diferencial, y entonces esto va a ser igual a la derivada de R con respecto a B por DB, ¿no? Bueno, entonces esto lo voy a sustituir aquí, ¿no? Aquí y acá. De tal suerte que ahora voy a tener este vector y este vector. Este vector va a ser delta RB por DB, que antes era delta R, y este va a ser la parcial de R con respecto a U por DU, ¿verdad? Que antes era delta U. Y este paralelogramo pues está encerrando el diferencial de área de superficie, en este caso sigma, de sigma, que es el diferencial de superficie que quiero calcular, ¿de acuerdo? Bueno, esto comentaba yo de los diferenciales. Bueno, en las notas y en el libro vienen algunas cosas del diferenciales. En clase explicamos otras en el pizarrón, no sé si lo copiaron, pero bueno, algunas cosillas no están en las notas, pero sí explicamos lo de diferenciales. Ahora, lo de diferenciales de funciones de dos o más variables está en el capítulo 2 del libro de Estrada, ¿de acuerdo? Entonces, pueden checarlo. Bueno, entonces, ¿a qué va a ser igual el diferencial de sigma? Bueno, acuérdense que en álgebra vectorial, si este era el vector A y este era el vector B, ¿cómo sacaban el área del paralelogramo que formaban esos dos vectores? Pues era el módulo de A cruz B, ¿no? Eso está en sus cursos de geometría analítica en la parte de álgebra vectorial. Entonces quiere decir que si yo quiero el área de este paralelogramo, pues entonces de sigma va a ser el módulo del producto cruz entre este con este. Aquí está, ¿de acuerdo? Obviamente, bueno, como estos son vectores y DU y DB son escalares, pues pueden salir por acá, ¿no? Entonces, aquí está, esta es la manera de calcular el diferencial de sigma. Bueno, entonces, cada pedacito de superficie se va a calcular con esta expresión, ¿de acuerdo? Observen, ¿qué tienen aquí? ¿Esto qué era? Pues era el vector normal a la superficie, eso ya lo vimos también, ¿no? Entonces, precisamente, el diferencial de superficie es el módulo del vector normal por du db, que du db pues sería el área de un rectángulo pequeño de dimensiones du y db, ¿de acuerdo? Por eso este du db se conoce como el área de la región v, ¿de acuerdo? Bueno, entonces acuérdense que nuestro vector de posición... oiga, profe, ¿de dónde vamos a sacar esta r? Bueno, pues acuérdense, igual que para el vector normal, primero necesitan tener el vector de posición de la superficie, x, y, j, z, k. Y bueno, acuérdense que en el caso del vector normal, cuando les pedíamos calcularlo, pues era x, y y z en función de u y b, eran las ecuaciones paramétricas, ¿no? Bueno, entonces, aquí acuérdense que para la transformación de coordenadas, x es igual a f1 de v, y es igual a f2 de v, y z es igual a f3 de v, ¿no? En este caso... Bueno, para este caso, ¿no? De que serían las ecuaciones paramétricas de la superficie. Entonces, ¿cómo saco la parcial de R con respecto a U? Pues derivando todo este vector con respecto a U, ¿no? Aquí lo tienen. Y voy a adoptar una notación que me haga más sencillo escribir todo esto, porque esto es un procedimiento algebraico un poco largo. Entonces, para no escribir tanta cosa, la parcial de X con respecto a U la pongo como X subíndice U.
La parcial de y con respecto a u la pongo y subíndice u, y la parcial de z con respecto a u la pongo z subíndice u, ¿sí? Bueno, entonces esta es la parcial de r con respecto a u. De la misma manera, la parcial de r con respecto a b es x subíndice b en i, y subíndice b en j y z subíndice b en k. Es decir, esta es la parcial de x con respecto a b, la parcial de y con respecto a b y la parcial de z con respecto a b. Muy bien, entonces ahora voy a escribir este producto cruz, ¿sí? Bueno. Entonces, escribiendo ese producto cruz, lo voy a escribir así, de esta manera. Ahí lo tienen. Entonces, ahí está. La parcial de r con respecto a u cruz, la parcial de r con respecto a b, me queda este determinante, ¿sí? Y entonces, a la hora de hacerlo, pues acuérdense, aquí me queda, ponerlo un poquito más para abajo, ¿sí? La parcial de y con respecto a u por la parcial de z con respecto a b, menos la parcial de y con respecto a b, menos la parcial de z con respecto a u. Y esto en i, ¿sí? Bueno. Aquí miren, esto es algo que se los debieron de haber dicho desde geometría analítica para el producto cruz. Por ahí estuve sondeando antes de que entráramos a cuarentena algunos de sus compañeros, que yo les decía que si les preguntaba que si sabían si en lugar de poner el menos de la j ponían un más, qué era lo que tenían que hacer, y me decían que no. Bueno, acuérdense que si yo pongo el menos de la j es este por este menos este por este, pero si no lo pongo, entonces en realidad es al revés, es este por este menos este por este, y observen que es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces en este caso no voy a poner el menos de la j, le voy a poner más, y entonces va a ser ahora al revés, va a ser este por este, aquí tienen xbzu, menos xu por zb, aquí está, ¿no? Entonces ya no puse el menos, pero lo hice al revés, entonces j, ¿de acuerdo? Es lo mismo, sale lo mismo. Muy bien, y ahora para la componente en k, pues es este por este menos este por este. Aquí lo tengo. Entonces, la parcial de r con respecto a u cruz, la parcial de r con respecto a b, me queda esta expresión. ¿Y eso de qué me sirve? Bueno, es el vector normal. Sí, es el vector normal a la superficie. A ver, y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a empezar a hacer unas definiciones que se usan muchísimo, ¿sí? Vamos a definir unos jacobianos, J1, J2 y J3. J1 lo voy a definir como el jacobiano de y, z con respecto a v. ¿Cómo se calcularía? Pues la y aquí en u, en b, y luego la z en u y en b. Así sería, ¿no? Y luego hago este determinante y me queda esta expresión. ¿De acuerdo? Ahora, J2 lo voy a definir como z, x con respecto a v. Acuérdense que el jacobiano es la z, la pone en el primer renglón, la x en el segundo, aquí derivan en u y derivan en b. Entonces les queda esta expresión. Hacen el determinante y les queda esto, ¿sí? Este por este menos este por este. Y ahora, J3 lo voy a definir como x, y con respecto a v. Entonces sería x en u, x en b, y en u, y en b. Hago el determinante y me queda esta expresión, ¿sí? Muy bien. Entonces observen, ¿sí? A ver si se puede ver aquí mismo todo, ¿sí? Que J1 es la componente en i de este vector. J2 es la componente en j de este vector. Y J3 es la componente en k de este vector. Entonces, este vector, que es el vector normal a la superficie, pues se puede escribir, ¿no? Como la n', así se pone, no es de derivada. Acuérdense que en geometría analítica la n mayúscula la ponían como vector normal al plano. Nosotros le poníamos n con un gorrito al vector normal a la curva. Bueno, pues ahora va a ser n, vector como el del plano, pero con una comita. Entonces, esta n' o n comita es el vector normal a la superficie. Entonces, que es la parcial de r con respecto a u por la parcial cruz, la parcial de r con respecto a b. Y pues esto es J1 en i, J2 en j y J3 en k, que están dados por estas expresiones. J1 es esto, J2 es esto y J3 es esto. Por lo tanto, el módulo del vector normal, que es el que queremos, porque acuérdense que el diferencial de superficie depende del módulo del vector normal, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues entonces el n' va a ser el módulo, pues va a ser el módulo de esto, que es el J1 al cuadrado más J2 al cuadrado más J3 al cuadrado raíz. Entonces, el diferencial de superficie, el que teníamos acá, para que no se me pierdan, ¿no?
el diferencial de superficie que teníamos en esta hoja de acá atrás, aquí, pues finalmente, después de este procedimiento, pues me va a quedar así, ¿no? Como, acuérdense que el diferencial de sigma es el módulo del vector normal por du de b, el módulo del vector normal es esto, y el módulo de esto es esto, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues, aquí simple y sencillamente, bueno, ojo, aquí, así se calcula el diferencial de superficie de cualquier superficie, sea plana o no, ¿no? Aquí es general, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, pues tienen que calcular J1, J2 y J3. Para calcular J1, J2 y J3, pues necesitan las ecuaciones paramétricas de la curva, es decir, Y, Z y X en función de U y B, ¿no? Y ya con eso, pues ya pueden calcular el diferencial de superficie, ¿sí? Bueno, pero ahí en las notas dice que esto es igual a HU por HB por DU por DB. Bueno, aquí sí vamos a... Esto, fíjense, observen, esta expresión que está aquí, no necesité que el sistema fuera ortogonal. ¿En algún momento fue ortogonal? Pues no, ¿verdad? Porque incluso en el dibujito que puse aquí, ¿no? Se puede ver que las curvas o estos vectores no son ortogonales, ¿sí? Entonces no importa si es ortogonal o no. Esta expresión de aquí, la que acabamos de encontrar, esta se cumple, aunque el sistema no sea ortogonal. Ahora, cuando el sistema es ortogonal, entonces hay una simplificación extra. Acuérdense que esto es el módulo de este por el módulo de este por el seno del ángulo entre los dos, ¿sí? Si son ortogonales, el ángulo entre los dos es 90 grados, entonces el seno es 1. Entonces, por eso, simple y sencillamente, cuando es ortogonal, el diferencial de sigma me queda el módulo de este por el módulo de este, por el seno de 90, que es 1, por du db. Y ya sabemos que esto que está aquí es HU, esto que está aquí es HB. Y HU por du, ¿no? Me queda DSU. Y HB por db me queda DSB. ¿De acuerdo? Entonces ya demostramos que cuando el sistema es ortogonal, el diferencial de área está dado por estas expresiones, por esta o por esta. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a continuar. Ok. Bueno, ahora me voy a regresar a esta que está aquí, a esta. Esta que es la que me dice si es ortogonal, perdón, la general, ¿no? Aquí, esta expresión, esta que está aquí, de sigma igual a esto, no necesariamente los vectores son ortogonales. Acuérdense, si no están entendiendo de qué vectores estoy hablando, me estoy refiriendo a estos, ¿sí? Porque acuérdense que un conjunto de vectores base son aquellos tangentes a las curvas coordenadas, y en este caso, pues estos corresponderían a esos mismos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces... Pero si el sistema no es ortogonal, pues ya demostramos que el diferencial de una superficie cualquiera pues es igual a esto, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a ver qué pasa si la superficie es plana, que es lo que tienen ahí en la fórmula que tienen en las notas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si el diferencial de sigma está ubicada en el plano XY? Ah, bueno, entonces esto implica que z es igual a 0. También puede ser un plano paralelo al XY, de todos modos z sería una constante, ¿no? Pero bueno, no importa si z es una constante o z es igual a 0, ahorita van a ver por qué. Supongamos que estamos en el plano z igual a 0. Esto implica que J1 y J2 son 0, lo podemos ver acá, ¿verdad? Entonces fíjense, si z es una constante o es 0, estas derivadas son 0 y estas también. Y acuérdense que en un determinante, si todo un renglón o toda una columna es 0, el determinante es 0, ¿sí? Entonces por eso cuando z es constante o es igual a 0, todo esto es 0 y todo esto es 0, por lo tanto este determinante es 0 y este también. Entonces por lo tanto J1 y J2 son 0, ¿sí? Eso es lo que dice acá, ¿sí? Y entonces el diferencial de sigma ahora le voy a llamar diferencial de área mayúscula, A mayúscula. Ahí en las notas no le ponen el subíndice XY, yo sí se lo pongo para que ubiquen que es el diferencial de área en el plano XY, ¿sí? Y entonces el diferencial de área en el plano XY, si yo sustituyo en esta fórmula, ¿sí? J1 y J2 son 0, ¿qué me va a quedar? Pues me queda que el diferencial de sigma, que ahora ya le llamé diferencial de A mayúscula, es igual a ¿quién? Pues este es 0 y me queda la raíz cuadrada de J3 al cuadrado, ¿sí? Que es lo que está aquí
el diferencial de J3 al cuadrado. Pero esto es un área, no puede haber negativos ni raíces